Claro, bueno, para todos los que se están viniendo recién, les recuerdo, este seminario tiene como dos principales objetivos. El primero, pues bueno, es tener unas discusiones teóricas, llamémoslas así, respecto a las discusiones más recientes que hay sobre el uso de tecnologías en general, como gusten llamarlas, TICs, TACs, TEPs, como gusten llamarlas, en el ámbito de la educación, ¿no? En cualquier nivel educativo, para cualquier ámbito, ya sea enseñanza, aprendizaje, currículum, didáctica, lo que ustedes gusten. Es decir, la idea es tener un suelo en común respecto a las discusiones críticas respecto al uso de estas tecnologías. Y la segunda propuesta, pues, es más, digamos, la idea tradicional de un seminario, ¿no? Retroalimentar los trabajos, discutirlos, a lo mejor aclarar algunas dudas ya sobre cuestiones, digamos, específicas o prácticas, ¿no? De los trabajos que están desarrollando. En los trabajos que van más desarrollados o más avanzados, que generalmente son los estudiantes de cuarto semestre, tercero y cuarto en maestrías y quinto y sexto en doctorados, pues la idea es que sus proyectos los puedan ofertar a la comunidad de la Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, al finalizar el seminario, pues lanzaremos una oferta, digamos, de talleres, con, bueno, con quien ya tenga su taller ya desarmado, ¿no? Es un poco la idea del seminario, discutir y analizar proyectos. Exacto, y pues en esta búsqueda surgieron algunos, el nombre de Niels Selwyn fue uno de los primeros artículos que nos compartió el maestro Ciel para trabajar. Identificamos un artículo muy reciente de Niels Selwyn, así que es un autor que se dedica pues a analizar muy críticamente la tecnología, y me permito por aquí compartir una pequeña presentación junto con un documento de trabajo que elaboré. Tenemos entonces como misión pensar críticamente en la tecnología. Si bien todos tenemos y pensamos, ¿verdad?, las tecnologías como algo que nos permite llegar más allá, con todos esos beneficios que sabemos de la tecnología, nosotros mismos siendo estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a distancia y los beneficios que eso nos reporta, pero también pensar esas tecnologías desde un punto de vista más acucioso, más viendo cómo pueden ser mejor, pero tampoco hay tantas metodologías que nos permitan hacer esto de manera sistemática. Me parece que entre Niels Selwyn y lo que se llama teoría postdigital, podemos encontrar metodologías para preguntarnos cómo pueden ser mejores estas tecnologías. En este seminario, aquí, bueno, la imagen que la inteligencia artificial generó para esta presentación me parecía coherente en el sentido de hacer que el cerebro se ejercite, que mueva los engranes efectivamente, que siga revolucionario, emancipado, protestador, conflictivo y conflictuante, ¿no? Para poder proponer justo estas tensiones, mover, porque si todo lo da la IA, pues todo está resuelto y no tendríamos nada que hacer. Y que los dispositivos estén, eso, un poco debajo de esta gran maquinaria que es el cerebro, si bien útiles, si bien nos han permitido llegar mucho más allá, pero ¿dónde va quedando nuestro cerebro y en qué lugar? Entonces, reflexionando sobre esto, uno de los artículos que quedaron para la lectura de esta sesión es este, que me encanta el título porque se llama ¿Qué pasa cuando el prompt termina? Y es un artículo bastante crítico acerca de la tecnología. Examina la experiencia de 57 profesores en Suecia, se acercaron a hacerles entrevistas, a preguntar los autores de este artículo, a preguntarles qué pasa justamente cuando el prompt termina. Es decir, cuando usan herramientas de inteligencia artificial, solicitan algo, hay una respuesta de las inteligencias artificiales generativas y qué empieza a suceder en ese momento. Esa no fue la solución de su problema, sino que comienza una serie de trabajos que como que ocultan ese trabajo que hacemos después de que una IA generativa arroja un resultado. Entonces ellos mencionan esto como el trabajo adicional no reconocido, que los educadores dicen que, bueno, después tienen que revisar muchísimo, tienen que corregir, tienen que elaborar, tienen que revisar los resultados que ellos perciben como deficientes o inadecuados. Y el estudio cuestiona justamente la retórica de esto nos va a ahorrar horas, nos va a ahorrar trabajo, nos va a hacer más rápidos, nos va a dar más tiempo para enseñanza de calidad, y ver cómo cuando se describe y se desmenuza esta interacción en realidad es que no está ahorrando mucho tiempo. Y la idea sería
verificar en qué condiciones sí nos ahorra tiempo y en qué condiciones más bien está causando más trabajo y tal vez más angustia a una gran cantidad de docentes, ¿no? Entonces, aplicar este juicio profesional que cada docente tiene que hacer al obtener estos resultados de la IA y empezar a trabajar después de que el prompt termina, es lo que se propone este trabajo. Entre otros resultados, yo seleccioné estos, por ejemplo, identifican unas limitaciones que son inherentes a la IA generativa. Lo que ya sabemos, por ejemplo, información falsa y las alucinaciones, sesgos de contenido, datos desactualizados. Entonces, cuando yo obtengo un resultado, pues tengo que verificar todos los datos, todos los sesgos, todas esas posibles alucinaciones. Falta de sentido crítico y equilibrio. Sabemos que las IA tienden a ser muy positivas y en ese sentido, olvidar ese sentido crítico. Siempre nos hablarán bonito, ¿no? En general. Y la calidad de la expresión. También eso dicen los docentes que tienen que corregirlo. En cuanto a algunas limitaciones relacionadas con el contexto educativo específico, pues que hay una incomprensión de los currículos locales y eso es lógico. Yo tengo una respuesta, pero esa respuesta no está, a veces porque no ha sido también solicitada específicamente, no hay un regreso con mi currículo local de CCH, de Prepa, de Universidad Nacional Rosario Castellanos, para lo que lo necesito hoy en mi salón de clases aquí con este grupo, ¿no? Entonces, el trabajo de adaptarlo y de contextualizarlo, pues me toma tiempo. Y si es más tiempo del que haría realizándolo desde cero, pues entonces no me está ahorrando tiempo la IA generativa. También perciben más eficiente el retrabajar el material o crearlo desde cero sin la ayuda de la IA gen, lo que se llama esta falsa economía del tiempo. Y requerir verificar, evaluar, reformular el contenido para asegurar que sí hay rigor pedagógico, que hay una conexión personal, que hay una pertinencia contextual, y otra vez esto toma tiempo. Entonces, una de las conclusiones que se mencionan en el artículo es, bueno, lejos de liberar a los docentes, la IA generativa más bien exige un trabajo humano oculto y constante. Pero ¿cómo podríamos identificar ese trabajo oculto? Y es la propuesta que quisiera hacerles. Entonces, hay que reparar, hay que adaptar, y entonces lo que sabemos también es que sigue siendo insustituible este juicio pedagógico y el expertise del maestro en el aula. Pero como digo, ¿qué metodologías tenemos a la mano para tratar de ver? Y hay una metodología de dos autoras que a mí me encantan. Ellas dicen o proponen hacer entrevistas, interviews en inglés, pero es entrever, es decir, entrevistar a los objetos. Y esto se hace registrando metódicamente o sistemáticamente algunas anécdotas de lo que nos ha pasado justamente cuando el prompt se detiene. Y esa es la pregunta que yo quisiera regresar a este grupo porque me parece que somos las personas ideales para trabajar con ello. A mí me encantaría que ustedes pudieran ingresar a este QR, que es un documentito que preparé, y en donde tenemos, yo les dejo el QR un momentito para que puedan trabajarlo y ahorita les paso si quieren un enlace en el chat. Ahí está el QR. Y lo que van o a donde van a llegar es este documento donde a mí me encantaría que pudiéramos trabajar a manera de, es un documento compartido, cualquier persona puede editar, ahí está en el chat, describir si nos ha pasado alguna experiencia similar de tener que reelaborar mucho, de invertir más tiempo del que las narrativas, por ejemplo, de Google, ofrece muchos productos diciendo te va a ahorrar 36 horas de trabajo docente, ¿no? Ya está muy preciso. ¿Es esto cierto? ¿Realmente nos está ahorrando trabajo? Y si es así, saber en qué condiciones, bajo qué condiciones sí ahorra un trabajo y bajo qué condiciones a lo mejor no está sucediendo. Y entonces descubrir estas condiciones sociomateriales donde nuestra interacción con tecnologías de inteligencia artificial generativa puede ser productiva, pero tal vez otras donde no lo es. Hay un trabajo oculto, como los profesores que mencionan en el artículo. A mí me encantaría como localizar, traer a nuestro contexto esta pregunta. Y si ustedes nos pueden regalar alguna anécdota donde nos hayamos tardado más tiempo en revisar lo que la IA nos da, creo que esa entrevista con los objetos, ese materializar nuestra experiencia a través de un parrafito, ¿no? De un mini parrafito donde describamos si tardamos más o menos, podría ser útil como una metodología para reconocer qué está pasando con nuestra interacción, porque hasta ahorita tenemos poca evidencia. Aquí los colegas te pusieron eso, entrevistar profesores y a que describieran su interacción con estos objetos
no humanos, como se les conoce en algunas teorías. Y pues creo que podríamos materializar para ver cómo lo estamos viendo aquí en México, estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, si nos pasa igual, si no, porque también creo que hacemos poco análisis teórico, ¿no? Y sistemático desde nuestras trincheras, y a lo mejor eso también podría ser una aportación, tal vez hasta termine en un artículo colectivo, eso lo pongo ahí sobre la mesa, de nuestras experiencias reales de estudiantes de Universidad Nacional Rosario Castellano. Y por aquí, viendo las anécdotas, me gustaría también preguntarle si alguien se anima a mencionar, mientras seguimos escribiendo, qué le pareció el artículo con el que estamos trabajando el día de hoy. Alguien que se anime. Es el artículo de When the Prompting Stops, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. ¿Qué les pareció? ¿Leyeron alguna de las anécdotas? Bueno, no levante la mano porque estoy en mi teléfono y no encuentro dónde está la herramienta de levantar la mano. Pero a mí me gustó mucho. La verdad es que cuando yo lo leí decía, justo alguien está diciendo cosas que yo he sentido a la hora de usar la IA. Justo yo no sé, que seguramente a todos nos ha pasado cuando de pronto leemos algo y decir, es que es exactamente esto es lo que yo he tenido como necesidad también de comunicar a otras personas que son como muy, digamos que son, que con mucha emoción utilizan la IA. Y efectivamente eso no significa que no reconozca que sí, es una herramienta que puede tener un gran potencial, pero que efectivamente todo esto que son sobre los sesgos, los errores, las alucinaciones, pero sobre todo lo que me pareció fundamental es algo que a lo mejor se ha repetido en diferentes momentos, pero probablemente no lo hemos ponderado suficientemente, y que es justo esta capacidad humana bueno, tú comentabas hace un momento, Jackie, del juicio crítico, del juicio pedagógico, pero es justo, creo que estas capacidades humanas son las que la IA simplemente las simula, y en este asunto de simulación puede ser muy engañoso. Al respecto, incluso yo les sugeriría un texto que es también que me provocó mucho, sobre de Boaventura de Sousa Santos. Es un artículo que se llama La necesidad de pensar lo impensable. Y justo que también retoma sobre la IA. Me voy a tomar el atrevimiento de leer solamente un párrafo que para mí fue sustancial. Dice, el fallo más profundo es la ausencia de la capacidad más crítica de cualquier inteligencia. Decir no solo lo que es, lo que fue y lo que será, sino también lo que no es y lo que podría y no podría ser. Es decir, esta sustitución de pensar lo humano en su contexto. Y si lo pensamos incluso ya en la realidad educativa, en la realidad escolar, no solamente es el contexto, sino es el momento. Es la singularidad del acto educativo, siempre es singular. Y en ese sentido es que, si bien es cierto que puede ser una herramienta que nos puede a lo mejor simplificar, entre comillas, algunas cosas, pero nunca sustituir, nunca. Porque efectivamente quienes estamos en educación sabemos que siempre tenemos que pensar en la singularidad del fenómeno y del acto educativo. Y bueno, esto es lo que quisiera compartir con ustedes, lo que me provocó el texto y hacia donde me llevo también, hacia otro texto de Boaventura de Sousa Santos. Yo sé que lo van a disfrutar mucho. Muchísimas gracias. Ojalá pudieras compartir el enlacito en el chat para tener claro que sí, una lectura más, seguir abonando. Yo quería presentarles aquí también, compartir esta pantalla
Los dos textos sobre metodología que me llevan a plantear esta parte de entrevistar objetos, qué bueno que se une de Sousa Santos, que siempre trae como una visión que ilumina. Pero aquí tenemos a autoras como Catherine Adams y en este caso Terry Lynn, que juntos proponen este libro que se llama Investigar el mundo poshumano, que ellas llaman poshumano porque está más allá de lo humano, es decir, que somos algo más con estas herramientas que tenemos a la mano. Y también el libro de Leslie Gurley, que se llama Posthumanismo y la Universidad Digital. En estos libros ellas proponen recolectar anécdotas, seguir a los actores, escuchar la cualidad invitacional de las cosas y registrar con mucho detenimiento cómo interactuamos con estas herramientas, porque yo estoy segura, todos aquí somos entusiastas de la tecnología y sabemos que puede hacer mucho bien, pero es un estudio de los pocos que hay como críticos para observar con más detenimiento, más allá. Por supuesto que hay muchos beneficios y muchas ventajas y mejores y peores maneras de usar la IA, pero necesitamos formas de materializar y de investigar esta relación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el enlacito. Sigo compartiendo la otra. ¿Quién más quisiera compartir su lectura, la revisión que hizo de este texto con otras lecturas? Si Sí. me permiten, yo no soy docente, vengo de Somos otro... estudiantes aquí, sí, sí, sí. Ah, ok. Yo, digo, veniendo de una persona que usa la IA todos los días por trabajo, Sí. quizá en mi rubro mi lectura es diferente porque yo uso la IA para generar código y es un poquito, o sea, tal vez es un trabajo un poco más complejo en ciertos sentidos y el output de la IA es más sofisticado en ciertos sentidos, pero también el prompting, o sea, es un poco más puntual, ¿no? O sea, tal vez generar un prompting para pedirle a la IA que me haga el código de algo en particular, para una tarea en particular, es un poco más sencillo contextualizártelo, ¿no? Mientras que cuando se trata de tareas de carácter social o por ejemplo, en el caso de la enseñanza, que estamos hablando de un contexto enteramente social, definitivo estoy seguro que la IA va a requerir un prompting mucho más puntual, mucho más específico, mucho mejor estructurado para que te pueda dar lo que tú estás esperando que te dé, ¿no? Si no, es muy fácil que empiece y eso con cualquier agente, ¿no? Sea el chat GPT, sea el DeepSeek, sea lo que sea, el GenAI, perdón, el Gemini, eh, va a empezar ¿cómo decirlo? A alucinar, bueno, eso es como le llamamos nosotros aquí, alucinan, te empiezan a generar cosas que ni al caso. Entonces nosotros ya tenemos como técnicas muy, muy avanzadas y muy específicas de cómo pedirle a la IA algo para que me genere el código que quiero. Muy probablemente hace mucha falta como ingeniería detrás del prompting, literalmente prompting engineering, para que en general los maestros que estén, los docentes que estén pidiéndole a la IA que haga algo por ellos, pues les dé resultados mucho más concisos, precisos, relevantes, sin que la IA se volatilice, ¿no? Y te cosas que ni al caso, o sea de mucho trabajo de estar refinando lo que la IA te tira. Entonces, eso es por un lado. Ahora, por otro, definitivo estaba leyendo hace poco el trabajo de un filósofo que habla mucho acerca de la acerca de que las herramientas no son, ¿cómo le llama? Eh, la palabra es, no son neutrales, esa es la palabra. Las herramientas no son neutrales. Y resulta que, o sea, incluso las herramientas más sencillas, ¿no? Como un martillo y esto, o sea, si un martillo lo puedo usar para construir algo, también lo puedo usar para destruir, ¿no? Y bueno, conforme hemos avanzado en la historia, hemos generado herramientas cada vez más sofisticadas
este amigo pone de ejemplo, ¿no? Una lanza, ¿no? Una lanza, si un homínido diferente a un humano te quita la lanza, pudiera este homínido usar la lanza en contra tuya, pues ya no es un chimpancé o un gorila. Pero desde que inventamos las pistolas, pues un gorila no puede usar una pistola, ¿no? Eso está relacionado con el diseño. Entonces, el diseño está hecho de cierta manera que cada vez el diseño hace menos neutrales a las herramientas, ¿no? Y en el caso de la IA, eh, digo, en el caso de una pistola es muy obvio que el diseño está hecho para humanos, ¿no? Para ningún otro animal puede utilizarla, ¿no? Eh, Sin embargo, la IA, el nivel de sofisticación acerca de su falta de neutralidad es mucho más complejo que el de una pistola, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta parte de, sí, definitivo, este trabajo que está haciendo la persona que creó el paper es muy importante, porque a partir de ahí, este enfoque de Teacher First es súper importante, porque justo así es como empezamos a generar este contrapeso, ¿no? Eh, Antes, en su momento, cuando se empezaron a vender los primeros vehículos no venían ni con bolsas de aire, ni con eh, en cinturones de seguridad, porque no sabíamos el daño que nos podíamos hacer con los vehículos, ¿no? Conforme fuimos descubriendo el daño que nos podemos hacer con los vehículos, fue que, pues, existieron estas luchas para exigirle a los fabricantes de vehículos, de, oigan, pónganles mecanismos de seguridad porque yo no me mate, ¿no? Entonces, este es el trabajo que nos toca empezar a hacer con la IA ahorita. Este es el trabajo que nos toca hacer con respecto a, ok, hay que ponerle límites a esta herramienta. Sí está increíble, pero hay que ponerle límites. Hay que empezar a hacerla útil para nosotros, no solo para los que las fabrican, ¿no? Entonces, sí, definitivo es el enfoque de Teacher First, está súper bien, independientemente de si hace falta ingeniería de prompting o no, definitivo es muy buena idea que se empiecen a lanzar ese tipo de propuestas, como el Teacher First. Sí, y ahí creo que lo que se hace visible es aquello de el efecto Mateo. Quien tiene más, gana más. Quien tiene menos, gana menos. Es decir, quien sabe usar las tecnologías, por supuesto que va a aprovechar mucho. Lo que hace visible este artículo, me parece, es que quien no sabía usar las tecnologías y se enfrenta a tener que usar ahora las inteligencias artificiales generativas, justo puede llegar a este problema de creer que está haciendo algo más rápido y en realidad está produciendo contenido, en el caso de docentes, o que necesita mucho más trabajo todavía para ser de calidad, ¿no? Para tener la calidad y sobre todo la contextualización requerida. Y por supuesto, a mí me parece interesante que quien sabe realizar, por ejemplo, una base de conocimientos mucho más concreta, por supuesto, las peticiones van a resultar de esa base de conocimientos mucho más concretas. Lo que revela, me parece, el estudio es que estamos haciendo una brecha muy grande y es donde entra la parte crítica de las tecnologías. Ya sabemos que pueden hacer bien, pero en este seminario nos gustaría decir esa parte que deberíamos estar atendiendo. Para los que les va bien, está fenomenal. Pero ¿qué vamos a hacer con, por ejemplo, en este caso, una capa docente que requiere otro tipo de apoyo o de identificación de lo que la IA sí puede hacer y bajo qué condiciones sí se puede hacer, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. ¿Alguien más que quiera comentar? Me parece que Naush, ¿quiere hablar? Hola, sí, yo quería comentar, que creo que sí hay que pensar, sobre todo, la forma en que está configurado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo trabajo, pues, con niños de primaria, de secundaria, y he podido ver que en su quehacer, académico, van utilizando la inteligencia artificial sin ninguna guía, ¿no? Y los profesores, están en un, limbo, ¿no? Donde se les insiste en utilizarlas o apropiarse de ellas para poder identificar justamente esta, este uso, ¿no? Por parte de sus estudiantes,
pero sobre todo más para regañarlos, ¿no? En el sentido de que no estás utilizando una inteligencia artificial, estás haciendo trampa, ¿no? Cuando finalmente lo que comentaba el compañero es súper cierto. O sea, realmente tampoco es de que la inteligencia artificial funcione por sí sola. Y entre más ambigua sea el acercamiento, ¿no? Que se haga con esta herramienta, más imprecisa va a ser la información, o la calidad, ¿no? De lo que se vaya produciendo. Entonces, realmente, lograr a un nivel técnico, como lo comenta el compañero, prompts, ¿no? Específicos para que vayan avanzando paso a paso, es algo que ya los niños están empezando a hacer. O sea, finalmente se está empezando a generar una generación de personas que se están formando en niveles básicos y que van a llegar a niveles avanzados, eh, donde quizás supere la habilidad en el uso de esta herramienta a la de los docentes. Además, creo que pues las metodologías educativas deben de adaptarse a este proceso, porque independientemente de todo, pues ya la inteligencia artificial avanzó para quedarse. O sea, antes, por ejemplo, salía un sistema operativo y pasaban años, ¿no? Incluso décadas para que saliera uno nuevo, ¿no? O si salía una nueva versión de Word o de PowerPoint, pasaba un tiempo y realmente pues tampoco era como que mucha la diferencia. Pero ahora ya se está rebasando finalmente todo este tema y todo lo que antes podías hacer justamente con estos procesadores de texto, de imagen, profesiones, ¿no? Que antes habían, ya están simplificadas con este uso de herramienta. Lo que a mí me preocupa realmente son justamente el futuro, ¿no? Del trabajo que podía generarse, porque entonces, si la tarea, por ejemplo, a nivel primaria era para que comprobar de alguna forma que el niño estaba desarrollando ciertas habilidades, eh, ahorita pues ya las salidas en los trabajos justamente nos exigen que todo sea digital. Entonces, ¿para qué yo dejo una actividad de escritura creativa no sé, a mi estudiante de sexto de primaria, si finalmente en algún momento va a utilizar la inteligencia artificial para crearla, y aunque de alguna forma uno vaya guiando como ese proceso de escritura, va a quedar rebasado por el uso de la herramienta. Entonces, creo que las tecnopedagogías tienen que avanzar al mismo ritmo de estas nuevas incorporaciones, de los nuevos avances que se vaya teniendo en tiempo real, porque así ahorita vemos novedosa una, no sé, medio año quizás conoce algún nuevo avance, ya no va a tener relevancia porque ya estas dificultades de las que hablaban con los prompts a lo mejor van a quedar rebasadas y va a ser todavía más intuitiva Ujú, este uso, y ya no va a tener caso. O sea, ya al final este tema ya ujú. va a estar sobrepasado por los avances que ahorita está teniendo la inteligencia. Muchas gracias. Sí, concuerdo, ¿no? Por eso no fijarnos en la herramienta, sino en la pedagogía, ¿no? Naush, Buenas tardes a todos. Quería comentar lo siguiente, ya en base a las lecturas y en base a los comentarios que hemos estado realizando, situándonos en nuestro contexto que es México. ¿Qué problema tenemos en México? En México tenemos que la brecha digital para el siglo XXI, aunque se hizo programas en sexenios pasados, en el cual se llamaban, si mal no recuerdo, la tecnología o ¿cómo? La estrategia digital nacional, ¿sí? Nos olvidamos de algo, nada más estamos dando equipo, pero no estamos dando capacitación, no estamos enseñando, no estamos alfabetizando a nadie. Y así como la inteligencia artificial nos está mostrando errores y alucinaciones, sesgos culturales, falta de adaptación y la incapacidad para conocer las características individuales de los individuos, que si al profesor que está frente a grupo le cuesta trabajo, imaginémonos a la inteligencia artificial que no está interactuando con ellos. Desde mi punto de vista, yo estoy viendo que la desigualdad educativa entre las zonas urbanas y rurales y en las mismas zonas urbanas entre la educación pública y privada, existe ya una brecha y también existe un rezago en la infraestructura.
pero también existe una falta de capacitación docente, los cuales han aprendido al uso de la tecnología y la inteligencia artificial de forma empírica. Yo siento que debemos empezar por reducir la brecha digital para poder entender realmente lo que es la inteligencia artificial, ¿sí?, en el uso pedagógico, ético y contextualizado. La IA, si nos vamos a basar en ella, tenemos que tener ética y responsabilidad para establecer claramente el uso de la misma y también buscar la equidad educativa, porque hablamos de equidad educativa y decimos que nos estamos modernizando con la calidad cuando nada más le estamos dotando de equipos, como los pizarrones electrónicos, si se acuerdan, que los maestros no sabían usarlos, ¿sí? Y nunca los capacitamos a ellos y nunca empezamos a alfabetizar tanto a los docentes como a los alumnos, ¿sí? ¿A dónde vamos a llegar? Tenemos que partir entonces de una política nacional, de una política educativa que nos permita establecer los pasos, los periodos, como tenemos que ir avanzando, ¿sí?, para permear a quienes, a los docentes, para que puedan transmitir el conocimiento y puedan enseñar el uso ético de las inteligencias. A los alumnos, para que puedan utilizar la IA como una herramienta, más no como un sustituto de aprendizaje. ¿Cuántos de los que son docentes no se han enfrentado que les dejan las tareas a los estudiantes y nos damos cuenta que está hecho con inteligencia artificial, que muchas veces ni el nombre del alumno trae, ¿sí?, o las referencias? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues empezar desde abajo. Tenemos la tecnología, ok, vamos a dominar esa tecnología que tenemos. Estamos ya en la época de la inteligencia artificial, pues vamos a establecer desde el nivel nacional, a programas federales, programas de capacitación para los docentes y que sea obligatorio y para todas las asignaturas, no nada más para una. Ahora, con lo que acaban de hablar de los PROM, estoy totalmente de acuerdo. Si nosotros buscamos información, todos los que estamos acá, y cada quien le da el PROM a su manera, nos va a dar información distinta. ¿Por qué? Porque tampoco eso les hemos podido enseñar a los docentes. Entonces, no querramos construir un penthouse cuando no tenemos el sótano ni los cimientos. Debemos empezar por ahí, yo siento. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Le regresamos la palabra a Eduardo. Yo solo quisiera mencionar, sí, o sea, sí, mi punto relacionado con el tema del prompting, sí está relacionado un poquito como con lo que dice el compañero, solo que, ¿cómo decir esto? Estoy buscando las palabras como más neutrales al respecto. También estoy de acuerdo con que definitivo se necesita una orientación, una educación relacionado con las tecnologías, ¿no? Definitivo. Sin embargo, tratar de llevar esto a un punto en el que todos hagan el mismo prompt para que la IA le regrese lo mismo a todos. O sea, de hecho, incluso en Google, ¿no? O sea, si yo busco, yo vivo en Chiapas, si yo busco algo en Google, lo que sea, no le va a dar la misma respuesta que le va a dar una persona que lo está buscando en México, en Ciudad de México, ¿no? La ubicación geográfica, la contextualización, o sea, todo eso se toma en cuenta. Incluso, y luego hay otra cosa que hay que tomar en cuenta con respecto a, cuando yo le pido algo a ChatGPT, yo ya entrené mi algoritmo de alguna manera, entonces en mi algoritmo ya me conoce. Entonces, a mí me va a dar ciertas cosas cuando le pregunto por ciertas ideologías, por ejemplo, ¿no? Que no le va a dar a otra persona porque el algoritmo ya lo conoce, ya sabe cuáles son sus sesgos, ya sabe qué le puede tirar y qué no, que le pueda gustar o que no le pueda gustar, ¿no? Y hay otro tema relacionado con la IA. No sé si han escuchado el término psicofántico, pero se está hablando mucho acerca de que el solo usar una IA, por ejemplo, si yo
contrato ChatGPT y solo a ChatGPT le pregunto todo lo que necesito saber, ChatGPT siempre va a apelar a mi sesgo de autoconfirmación. ChatGPT siempre me va a tirar lo que yo quiero que me tire, no precisamente algo que me nutra mi acervo cultural o profesional, no. O sea, ChatGPT siempre va a apelar a eso. Entonces, incluso ChatGPT hasta cierto punto te adula. Y eso se refiere con el término psicofántico, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con, aunque lleguen a enseñarnos cómo usar ChatGPT, siempre estar abiertos a buscar como alternativas, ¿no? O sea, si uso ChatGPT de diario, bueno, está bien, pero siempre hay que cotejar la información que te tira una IA con otra para evitar esta parte del sesgo de autoconfirmación. Por eso tal vez no suene tan bien esta parte del adoctrinamiento, o de lo que yo digo acerca de estar en contra del adoctrinamiento, pero definitivo es un punto clave porque, de nuevo, como decíamos, bueno, como decía yo hace rato, o sea, en su momento la gente no sabía el daño que se podía hacer con los automóviles. Hoy nadie sabe el daño que nos podemos hacer con la IA. Entonces, esa es como la parte donde hay que ir con mucho tiempo. Exacto, hay que entrenarla, exactamente. Y yo creo que regresamos al problema justamente de si tengo que revisar todo eso y tengo que entrenarla, mejor hago mi planeación didáctica desde cero. O sea, ¿cuál es la ventaja? Que es un poco lo que plantea este artículo. Está muy bien si me lo están vendiendo como que me ahorra tiempo y en realidad no me ahorra tiempo. ¿Cuál es la verdadera ventaja que está detrás? Y la otra cuestión que yo rescataría de lo que han mencionado es esta habilidad. Ahora se habla mucho de prompt engineering, pero creo que se va a hablar muy pronto más de context engineering. Es decir, saber decirle el contexto a la IA para que con su modelo de lenguaje pueda entender, entre comillas, mejor lo que yo quiero decir, hacer más corto ese gap, ¿no? Entre lo que yo quiero, lo que yo estoy solicitando, es decir, transmitir mi contexto, la mayor cantidad posible de mi contexto, a la petición que estoy haciendo a la máquina, porque con mucha frecuencia por eso se dan los errores. Si yo pido, dame una planeación didáctica para enseñar matemáticas, no le dije ni de qué tema, ni de qué nivel, ni de qué. Entonces, aprender a dar ese contexto, más allá de un prompt, por ejemplo, aportar lo que nos decía aquí María, poder hacer esta base de conocimientos. Ella menciona NotebookLM, que puede ser otra. Lo que a mí me parece muy interesante de lo que menciona María es que después se sale de NotebookLM para usar ChatGPT. ¿Por qué necesita de dos herramientas? Una que tiene enfoque RAC y otra que no. A ver si eso ahorita nos cuenta por qué sí tiene una base de conocimientos con la que puede seguir trabajando, decide ir a otra que sale de ese contexto que preparo. María. Hola, buenas tardes a todos. Pues un poco yo creo que es esta cuestión como de la inquietud, ¿no? Del espíritu como inquieto. O sea, como no me quedo solo con una cosa y como mencionaba en el cuadrito que nos hiciste, que me pareció muy bueno y muy interactivo, o sea, como que no me quedo solo con una cosa. ChatGPT, digamos que ya lo tengo entrenado para ciertas cosas. Uso Notebook justamente para que no haya este error. Entonces yo ya le meto las fuentes específicas, verificadas, correctas de lo que quiero. Entonces digamos que se empieza a hacer como un uso ecléctico de la IA. Si necesito después de ahí hacer una presentación, pues ya a lo mejor lo puedo hacer en Notebook o me voy a otra que se llama Gamma. Unas presentaciones divinas en PowerPoint y lo puedes tú bajar en PowerPoint y lo editas si le faltó algo, si quieres agregar algo. Entonces, como que siento que esta idea es muy personal, ¿eh? De yo casarme nada más con una cosa, pues no. Sí. Como que me gusta explorar, ver, luego si necesitas otra cosa te puedes ir a Gemini o si necesitas generar una imagen en específico, pero pues sí, creo que eso tiene también que ver mucho con lo de la brecha, ¿no? Porque no todos tenemos ni el tiempo, ni las herramientas, ni la capacidad para estar buscando en unas, en otras, viendo, y entonces para poder hacer ese uso crítico, o sea, como que tienes este baúl de herramientas de IA y sabes para qué puedes utilizar todas ellas, pero eso ya ha sido, como bien lo mencionaba, a base de acierto y error, ¿no? Es como un proceso muy empírico y pues sí, eso toma tiempo, o sea, yo creo que la falsedad está en creer que hay cosas gratis, cuando te dicen es gratis, el producto eres tú. Cuando atajo, no hay atajos, ¿no?
Cuando parece muy fácil, no es muy fácil, pero definitivamente a mí en lo personal me han ayudado y son herramientas maravillosas y yo siento que he sacado muy buen provecho de ellas y han sido, o sea, a mí sí me ahorran tiempo, pero bueno, ahora, o sea, ya le invertí el tiempo de conocerlas, de buscarle, de ver cuáles son como las ventajas, desventajas, y de ahí digamos que me voy haciendo mi como cajita de herramientas, ¿no? Más por ahí. Yo creo que aquí, por supuesto, este grupo está como muy especializado, además de la modalidad, y es un grupo que trabaja mucho las tecnologías. Creo que a lo que apunta el artículo y el punto de vista crítico es llevar a docentes con los adjetivos de fácil y rápido las herramientas de IA generativa, ¿no? Tratar de introducirlas por esa vía de, ya con esto resolviste la vida. Y eso toma un trabajo, toma estas estrategias y técnicas que ustedes están compartiendo en este documento. Es un proceso y una técnica que se depura, ¿no? Y enseñar eso es la literacidad digital que deberíamos estar enseñando. Lo que decía María, no si hay 25 herramientas, no si hay, ya salió una nueva, y sino saber qué podemos obtener de cada una. Yo preguntaba del salto porque esto es también literacidad, saber que Notebook LM es una tecnología que se basa solo en aquella base de conocimiento con la que fue alimentada, mientras que ChatGPT no. Y entonces saber decidir para qué es mejor cada una. Si quiero creatividad voy a ChatGPT, porque no me importa que sea verdad lo que dice o no, sino que maneje el lenguaje únicamente y que cree y que genere. Pero si quiero precisión voy a otras en donde yo controlo el corpus que se está manejando, ¿no? Eso es literacidad, y esa distinción entre las herramientas que ahora pululan también creo que debería ser útil, ¿no? Enseñar categorías de herramientas, qué hace cada una, en qué se basa, o conocerlas, de elementos para conocer. ¿Quién más quisiera comentar su experiencia con los tiempos, con la IA, sus sistemas, los métodos que han generado, ¿no? Karin, y maestrías. Ay, perdón, ¿quién fue primero aquí? Primero estaba Ociel. Ociel, por favor. Gracias. A mí me da mucho risa esto que mencionan porque me suena mucho como al Rincón del Vago, no sé si se acuerdan de esta página que es como, bueno, cuando yo era docente de historia, por favor, a ver, hazme un trabajo donde expliques, no sé, las razones económicas que llevaron a la independencia. Y tal cual escribían en Google, ¿no? Razones económicas que llevaron a la independencia. Y de puro churro había uno así en Rincón del Vago, pues eso es lo que entregaban. Siento que ahora los docentes están haciendo eso, ¿no? Como, hazme una planeación didáctica con un eje transversal en educación que considere... Y evidentemente, pues la IA nunca dice, no sé, siempre entrega algo. Que me parece muy bonito de esta lectura, ¿no? Como que se pierde, es un poco la conclusión, se está perdiendo el arte de enseñar. Y yo creo que gran parte del proceso, de cualquier proceso, de la materia que sea, de aprender lo que sea, pues es que te tiene que costar trabajo. O sea, si no te costó trabajo, si no te rompiste la cabeza, si no sudaste la gota gorda, pues evidentemente no hay una experiencia significativa que a ti como estudiante te permita apropiarte del conocimiento. Y yo creo que eso es algo que no tiene en cuenta la IA, ¿no? Esto que mencionaban, pues si estando frente a grupo no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que va a haber un paro, que va a llegar un papá molesto, que ya se cayó tal persona, que alguien no desayunó, no se desmayó. Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Que a veces el grupo no está de humor y pues ni modo, ¿no? Sobre la marcha hay que ir pues midiendo al público, ¿no? Ahora sí. Y yo creo que todas estas cosas son las que no tiene en cuenta la IA. Yo me acuerdo hace algunos años, aún lo oigo con los estudiantes, como mito de los estilos de aprendizaje, ¿no? De voy a hacer una prueba y tú eres kinestésico, tú eres visual, tú eres auditivo, y aún hay docentes, ¿no? Que creen que esto es cierto. Entonces, mucho tiempo después se demostró que pues todos somos todos, ¿no? O sea, que todos necesitamos todos los canales. Que estamos más inclinados a uno, pues sí, pero todos aprendemos mejor si se nos combinan todos los canales de aprendizaje. Y siento que ahora está sucediendo un poco así, ¿no? Como ahora todos somos IA, ¿no? ¿Qué tipo de IA eres? Vamos a personalizarte según tu tipo de test que te dio la IA. Y no, o sea, yo creo que la IA va a ser una herramienta más de un montón que existen. Y por supuesto, esto que ya han mencionado, que tiene que ver mucho con la brecha de tiempo económica, simbólica y de un montón de cosas. O sea, hay gente que pues, simplemente las compus no se llevan bien y no tienen ni el tiempo ni el gusto para aceptarse y estarle picando a todos los botones que tiene la IA, ¿no? A buscar un montón de tutoriales, videos, lecturas, pues porque no le nace, ¿no?
Y creo que esto también tiene que ver pues con una historia detrás, económica, educativa, etcétera. Que por supuesto pues la IA no tiene en cuenta cuando te hace, por ejemplo, la evaluación, ¿no? No voy a decir quién, cierta universidad cuyo nombre No vas a es el de una filósofa famosa, todos conocemos. Hemos notado, ¿no? Que cuando les piden, oye, por favor, ármate una evaluación para esta materia, lo hacen con IA, ¿no? Y al final dejaban, si necesitas algo más, dime. Y que es exactamente lo que pasaba con Rincón de Vago, con Wikipedia, que la gente ni siquiera lee las respuestas. Entonces creo que, pues eso, o sea, el espíritu crítico nunca se va a perder por más que evolucione la IA, por menos alucinaciones que tenga, por más contexto que tenga. Pues yo creo que esta habilidad crítica se tiene que seguir enseñando, no se está enseñando, porque como ya lo han mencionado un montón de personas, pues, requiere de un montón de cuestiones que van más allá de lo tecnológico, del prompt. Pues eso, ¿no? Me preocupa pues que los docentes, digamos, están comprando como este paquete de ya está todo armado, que se está perdiendo el espíritu crítico y pues eso, que no, se está perdiendo el arte de enseñar y el arte de aprender, que creo que pierde de vista que el aprendizaje pues es un proceso, ¿no? Me gusta mucho esta la campana de Gauss, ¿no? Vamos a empezar, a algunos se nos va a hacer muy fácil, más o menos, y otros se nos va a ser muy difícil, ese proceso nunca hay que perderlo de cuenta y pues, evidentemente la IA nunca va a poder tenerlo en cuenta porque le falta este factor emocional, ¿no? Que es importante en la labor educativa. Totalmente, totalmente. Y había otra mano levantada antes, ¿de quién era? ¿Quién era? La mía. Ay, por favor, Gaby. Pues sí, son varios factores que obviamente retomamos la cuestión ética en el sentido de que es una realidad que vamos a tener no una, sino muchísimas más herramientas, así como efectivamente dijo Ciel, que si el Rincón del Vago, que si PD Coffee y todas estas páginas que se dedican precisamente a recopilar información, y antes de eso teníamos la Encarta, y antes de eso teníamos los ficheros que se vendían en las librerías, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener o buscar una manera de facilitar las cosas. Me parece que eso es una de las cuestiones que se da, pues no sé si desde la historia, desde los inicios de la historia. Lo que claro que con el hecho, con el docente, ahorita que estaba escuchando a uno de los colegas que decía, bueno, es que habría que actualizar a los docentes y la brecha digital. Yo considero que el mayor de los problemas, porque en verdad, yo que he estado de ese lado también como formadora de docentes y que hemos estado invitándolos y que yo luego les digo, es que parezco como cobradora de Coppel, de por favor, ven y entra al curso de desarrollo de habilidades digitales, porque por favor, ¿no? Porque así sucede, o sea, así nos pasa a los que somos, lo que hemos llegado a ser tutores. Porque al final de cuentas es como, dime cómo hacerlo rápido y fácil, porque además lo consideran como un hecho administrativo, como para cumplir, porque incluso muchos docentes me decían, pues es que lo que yo pongo en el papel ni siquiera sucede en la clase, ¿no? Ni siquiera sucede en el salón lo que estoy poniendo en el papel, y solo es como para entregarlo porque ya, es el hecho administrativo. Entonces, creo que más bien tendríamos que pensar primero, ¿no? Sí sigo una planeación, sí sé qué implica la planeación y la estrategia, comprendo, esa es otra de las cosas que también caché durante esos procesos. Los docentes no sabían distinguir entre planeación, que desde mi perspectiva tendría que ser planificación y no planeación, porque tiende a tener también esto del planear, y la cuestión estratégica. La cuestión estratégica, que no se veía esta diferencia, y tampoco comprendía los enfoques, los diferentes enfoques. Es decir, falta muchísima conciencia crítica sobre cómo yo voy a llevar a cabo el proceso de enseñanza, porque ese es el que me toca. El de aprendizaje es el de los alumnos. Por eso yo, bueno, también coincido más con los teóricos que dicen que son dos procesos, ¿no? Y que en esos dos procesos está el hecho ético, que yo cómo lo voy a solucionar. Por eso es que compartí hace un momentito uno de las situaciones que nos dieron en estos cursos, y que ya para acabar quisiera comentarles también que tuve la suerte de que me becara Santander precisamente en un curso de analista de datos en el que veíamos todo esto. Y en esto, efectivamente, todas las inteligencias artificiales requieren de un entrenamiento
te pagan por hacerlo, en algunos casos ya está saturado el mercado, en otros casos, bueno, todavía falta muchísimo por hacer, pero no solo eso, es que va muchísimo más allá. Es decir, esta es una maquinaria que está hecha por seres humanos y que evidentemente va a necesitar una conversación constante, y que también otra de las cuestiones es que implica que nosotros tomemos otras estrategias y herramientas, que eso fue lo que hoy me sorprendió, que dije, bueno, voy a tomar este curso, qué padre me lo dieron, pero en la cuestión pedagógica, en la cuestión ya de mi esencia de docencia, dije, ¿qué tanto me puede servir? Me impresionó muchísimo, porque también pensé, muchos deberíamos de tener estos acercamientos al qué es un dato, cómo se conforman los algoritmos, cómo trabajan las IAs, cuáles son todos estos aspectos, porque si bien es cierto que hay una brecha digital muy aparente, es una realidad que hay un gran porcentaje de seres humanos y de mexicanos que tienen un celular y tienen acceso a ella. Y aunque no la utilizan de manera para educarse, bueno, formalmente, sí la utilizan como un consumo recurrente, porque pues ya están ahí también las estadísticas. Me parece que en la última, el 97% de las personas mayores de 7 años ya tienen un celular. Creo que fue la última encuesta que salió precisamente del consumo de internet y de datos y todo esto. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Y ahorita 2 minutos, Adriana. Yo solo diría que tanto Ciel como Gaby han mencionado la burocracia, es decir, se cumple con un trámite burocrático, usar la guía para cumplir trámites burocráticos. Eso tal vez nos está hablando de una sobrecarga también, ¿no? De una repartición que está sobrepasado. Ahí el tiempo no está bien gestionado y se usan esas herramientas para esa falsa facilidad, ¿no? Carla, 2 minutos. Sí, muy rápido. Justo yo quería comentarles, no pude escribir en el blog porque tengo problemas de conectividad, una desventaja de la IA, porque pues si no tienes conectividad, pues no puedes usar estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un profesor adulto mayor que enseñaba inglés y lo que hacía era decirle al ChatGPT o al apoyo de Google que le hiciera historias, ¿no? Historias en inglés a partir de, por ejemplo, un personaje. Me acuerdo mucho de un personaje que leía con los dedos y los pies, ¿no? Estudiantes, justamente su trabajo era traducirlos al español. Entonces se ayudaba de la herramienta para hacer métodos didácticos y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y otro profesor muy joven que apenas iba iniciando en bachillerato, en la educación de media superior en las prepas de la Ciudad de México, y él lo que decía, ¿qué hago? No les pido que me hagan un trabajo escrito en Word, les pido que me lo entreguen a mano. ¿Para qué? Para que tan siquiera se crea un proceso neuronal, bueno, donde ellos tan siquiera lo transcribieron y se tomaron pues la molestia de eso que les hizo la inteligencia artificial, pues poderlo transcribir en su puño y letra, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos enfrentando a una generación que está creciendo con las inteligencias artificiales, con herramientas que a lo mejor facilitan algunas cosas, pero habría que ver. También nos estamos enfrentando a otros problemas, ¿no? Como lo mencionaba, doctora, que justo ahora entonces habría que ver, por ejemplo, en México, ¿no? Que es tan diverso y tan multicultural, qué está pasando en la sierra, ¿no? En la sierra de Oaxaca, en la sierra de Hidalgo o en las comunidades donde todavía no hay acceso a internet, y qué está pasando en la Ciudad de México y en las comunidades más céntricas. Y justamente cómo esas brechas van a formar a los estudiantes que van a ser de media superior y de educación superior, ¿no? Y lo podemos anexar todavía más a la pandemia y a muchas situaciones donde justo los estudiantes lo único que tenían para estar con el confinamiento o para a lo mejor socializar incluso es una inteligencia artificial, ¿no? A la que a veces le están preguntando no nada más tareas, sino también sentimientos o cuestiones que justamente son de procesos de humanidad, ¿no? De cómo relacionarse, de cómo empatizar. Okay. Y esa sería como la aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Yo les propondría cerrar la parte de la discusión con un ejercicio de chat de cascada. Es decir, cada quien escriba, por favor, en la cajita de chat su reflexión final sobre un poco de la facilidad del uso de la IA Gen para hacer las cosas más rápido. ¿Con qué nos vamos después de esta crítica? Hagamos una línea
con qué pensamiento nos vamos después de estas reflexiones de los elementos contextuales, pero no les escríbanla, pero no la envíen todavía, por favor. Nada más redacten en la cajita, pero no la envíen todavía. Redáctenla un minutito para que cada quien redacte una frase con la que nos vamos de reflexión, que nos sirva a manera de cierre, de resumen, de lo que pensamos aquí y que quede en una sola frase escrito. Escríbanla, pero todavía no la manden, por favor. ¿Listos con su frase final de cierre? Ahora sí, todos la mandamos, por favor. Exacto, muchísimas gracias. Ahí vienen. Que vengan, antes de que lean las demás. El chiste es no fijarnos en lo que dijo el compañero, sino tratar de emitir esa opinión reflexiva, personal, y que vayan cayendo en cascada las ideas con las que nos vamos. Pues muchísimas gracias por esta lectura, por estas aportaciones, y le paso la palabra al maestro Osiel para el cierre y que nos dé continuidad. Muchas gracias, muchas gracias. Se nos fue volando el tiempo. Estaba programado, Juan, para presentar. Juan, ¿qué te parece si en la próxima sesión nos presentas? Abrimos contigo. Y teníamos, bueno, programada la lectura un segundo, de Dussel, de Inés Dussel. Se las mando entonces igual mañana junto con el enlace de esta sesión, la grabación de esta sesión. Y pues nada, bueno, dedicamos las primeras 30 minutos para Juan y la segunda parte para discutir el texto que tiene que ver con la formación docente, ¿no? Con lo que estuvimos discutiendo hoy. Igual si alguien tiene alguna lectura, con gusto sustituimos esta de Dussel por lo que usted sugiera, ¿vale? Y pues nada, pues muchísimas gracias. Es un placer estar en esta sesión. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días, ¿verdad? Nos vemos en 15 Sí. días. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bonita noche, bye bye.